Se ha iniciado de nueva cuenta el proceso para que los señores de Norteamérica nos vuelvan a renovar el TPS, o sea, los permisos temporales de trabajo. Ya se ha hecho esta situación desde 1999 en 10 ocasiones. En la última de ellas, pues nos dieron 18 meses. Si ustedes recuerdan, amigo televidente, en aquel entonces, inmediatamente después del Mitch, fueron miles los hondureños que emigraron a los Estados Unidos porque habían quedado en la miseria y no encontraban trabajo, dado que la destrucción en el país era enorme, o fue enorme en aquel entonces. Es un hecho que las migraciones en esa temporada, digámoslo así, que podría ser de unos 3 a 5 años, que fue masiva prácticamente, porque la situación del país era muy, muy grave. Estados Unidos aprovechó pues para darle trabajo a los hondureños que estaban inmigrando, y a los que estaban en los Estados Unidos se les dio un permiso temporal para trabajar. Este permiso le permite obviamente a nuestros conciudadanos trabajar dentro de los Estados Unidos de una manera legal para que no sea perseguido por las autoridades migratorias, ni tampoco sea el otro factor que sucede en los Estados Unidos, que cuando uno es ilegal le pagan la mitad de la tarifa o le pagan por debajo del salario mínimo, que es aprovechado por muchos empresarios en el sur de los Estados Unidos para hacerse más ricos a costa del sudor y del sufrimiento de no solo los hondureños que llegan a los Estados Unidos ilegales, sino de los mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos. Pues bien, en aquel entonces el primer grupo de hondureños que logró el TPS era más o menos unos 120,000 compatriotas. Estos quedaron trabajando en los Estados Unidos y la cifra ha ido en declive poco a poco, al punto que hace 16 meses fue aprobada y solo fueron 69,000 los hondureños, es decir, un poco más del 50% los que volvieron a tramitar lo del TPS. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque le subieron a las tarifas los norteamericanos y parece ser que llegaba hasta el orden de $500 para poder renovar el trámite. O sea, para poder tramitar la renovación tenías que pagar entre $400 y $500, lo cual puso muy difícil la situación, sobre todo porque se estaba hoy y se sigue pasando una situación económica muy mala en los Estados Unidos, y la gran mayoría de los hondureños que estaban en Estados Unidos ilegales a puras cachas conseguían trabajo, y sobre todo conseguían trabajitos en jardinería y cosas así que les pagan muy mal. Pues bien, nuevamente hay que volver a hacer las visitas a Washington de parte de nuestras autoridades para hacer lobby y lograr que nos vuelvan a dar el TPS, así como ya lo hicieron con el caso de los salvadoreños, que lo dejaron ya prácticamente fijo. A los hondureños pues no nos dieron esa gracia. Y también hay que conseguir, a los hondureños de allá pues hay que reunirse, conseguir firmas, hacer caminatas y de todo en Washington, pues para que llamar la atención de las personas que toman esa decisión y nos vuelvan a dar este permiso para trabajar a los 69,000 hondureños que aún están en Estados Unidos con este TPS, porque los otros en su gran mayoría, unos regresaron y otros se han quedado totalmente ilegales, pero ya con sus trabajos que habían conseguido antes. Sin embargo, la situación en la Unión Americana se ha puesto muy difícil porque los estados han sacado leyes que en muchos de los casos violan los derechos humanos de los hondureños que trabajan allá en los Estados Unidos de manera ilegal. Pero como país soberano que son, tienen derecho a evitar que se les llene el país de gente ilegal. Lo que pasa es que nosotros, con nuestro corazoncito, entendemos pues que hay que apoyar a nuestros hermanos, que sin ellos no estuviéramos recibiendo prácticamente el 20% del Producto Interno Bruto, que es
el dinerito que viene directamente a los más pobres de este país y que les sirven para sobrevivir y para pasarla mejor que si no estuvieran ellos recibiendo ese dinero o trabajando aquí en el país, donde los salarios en muchos de los casos, sobre todo en la zona rural, son malos. Hasta pronto.